El increíble momento en que una bofetada transformó mi vida en Navidad, una experiencia que cambiaría mi destino para siempre. La Nochebuena en el pequeño pueblo de San Mateo siempre había sido un evento lleno de alegría, amor y recuerdos compartidos, pero ese año el aire se sentía diferente. La risa que solía rebotar entre las paredes de adobe se tornó en tensión. Mientras todos se sentaban a la mesa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Allí estaba yo, Javier, el hijo del obrero, atrapado en los constantes comentarios sobre mi futuro incierto. La sombra de mis sueños de ser un investigador aclamado en biología se alzaba sobre mí como un fantasma irremediable. Todo sucedió tan rápido. Un primo, envidioso de mis ambiciones, me vapuleó con una bofetada que resonó en mi pecho. Cielos, no solo dolía la piel, sino que esa humillación lo amplificó todo. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue un eco de las dudas que había sembrado en mí, de las miradas desaprobatorias en las reuniones familiares. Me vi a mí mismo, rodeado de gestos de incredulidad y risas ocultas detrás de las manos. Tenía un talento, sí, pero en este pueblo no era suficiente. La presión de las expectativas familiares y la realidad económica me aprisionaban como un corrosivo. A medida que la noche se deslizaba hacia el amanecer, mi mente empezó a girar. Recordé el sacrificio de mi padre, sus manos endurecidas por el trabajo, el sudor en su frente. Me sentía en un abismo de desesperación, donde la lucha interna se convertía en un grito silencioso. La falta de apoyo, los comentarios despectivos y aquella bofetada se unieron en una tormenta de angustia que amenazaba con engullirme. La arena bajo mis pies se deslizaba, y con cada duda que me asaltaba, sentía como si mi futuro se desvaneciera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las semanas posteriores a aquella bofetada me llenaron de una nueva clase de determinación, un fuego que crecía con cada día que pasaba. Volví a mi habitación, rodeado de libros polvorientos que parecían mirarme con desdén por no haberlos abierto antes. La biblioteca se convirtió en mi refugio, un espacio donde cada página leída se sentía como una victoria personal. Con cada noche de desvelo, luchaban no solo contra las carencias materiales, sino también contra un enemigo más insidioso, la voz interior que me decía que jamás lo lograría. El concurso de ciencia de la universidad se aproximaba como una ola a la orilla, y yo debía elegir: permanecer atrapado en el desánimo o lanzarme a la aventura de mis sueños. La angustia volvió. ¿Sería suficiente mi esfuerzo para silenciar a los escépticos? ¿Qué pasaría si mi proyecto, que prometía revolucionar la biología ambiental, no era lo suficientemente bueno? Las preguntas me atormentaban, un ciclo de incertidumbre que parecía no tener fin. En el fondo, sabía que esta oportunidad era más que un simple concurso. Era mi chance para reafirmar mi existencia, conectar mi sacrificio con la esperanza de mi familia. No podía fallarles. A medida que me acercaba al día decisivo, el peso del pasado y la presión del presente parecían unirse en una lucha no solo por ganar, sino por demostrarme que podía ser más que los miedos que acechaban mi mente. Pero, a pesar de la ilusión de un camino despejado, aún había ecos de la bofetada, risas burlonas en mi mente. ¿Podría realmente rebatir cada palabra de desprecio? ¿El esfuerzo bastaría para borrar el estigma en el que había crecido? Solo el tiempo lo diría, y en mi pecho el latido de la inseguridad se combinaba con una chispa de convicción. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad de mi realidad y con ella las sombras que aún me acechaban? La mañana del concurso llegó con un brillo peculiar, como si el sol quisiera congratularme por el esfuerzo acumulado en las semanas anteriores. Sin embargo, la sombra de la ansiedad se cernía sobre mí. Frente al espejo, mi reflejo mostraba a un joven con la determinación grabada en el rostro, pero los ojos traicionaban el revuelo interno.
Había pasado noches enteras formulando y reformulando cada aspecto de mi proyecto, un esfuerzo monumental que, aunque había absorbido mis días y noches, seguía sintiendo que el resultado podría ser insuficiente. Mientras caminaba hacia el auditorio, el bullicio de los asistentes resonaba como un eco de mis temores. Sin embargo, la voz de mi padre aparecía en mi mente. No puedes dejar que el miedo te paralice, Javier. Aquellas palabras se convirtieron en mi mantra, un ritmo que empujaba mi voluntad hacia adelante. Sabía que cada paso representaba una decisión, cada decisión un nuevo capítulo escrito en el relato de mi vida. Había aprendido a ignorar los murmullos despectivos que una vez habían calado hondo, y aquel día me desperté decidido a que serían solo un susurro lejano. El auditorio estaba lleno de caras conocidas y desconocidas, pero todas parecían mirarme con el mismo juicio. Las presentaciones se sucedían, cada uno más brillante que el anterior. La sensación de insuficiencia me invadía, pero en cada instante inevitablemente encontraba una chispa de recuerdo, la bofetada, el sacrificio de mi padre, la esperanza de mi madre. Era un ciclo de reconocimiento que me permitía tomar aire y jugar mis cartas. Finalmente llegó mi turno. Al subir al escenario, la sala se llenó de murmullos. Pude sentir sus miradas como dardos, buscando encontrar debilidades, pero elegí no dejarme de llevar. Con cada palabra que pronunciaba, cada gráfico que mostraba, sentí como si mis pensamientos fluyeran más allá del terror que me acechaba. La prueba estaba en los conceptos que había desarrollado. Mi proyecto exploraba una nueva forma de reciclar materiales orgánicos para potenciar la producción agrícola sin costo adicional. Pero había un punto crítico en mi presentación, un experimento que había realizado y que estaba a punto de compartir. Las semanas de investigación y las largas noches solitarias se concentraban en aquel pequeño instante. Justo al mostrar los resultados, las sonrisas de comprensión comenzaron a aparecer en algunas caras. Sentí que, por primera vez, había puesto tanto de mí en esa idea que ya no era solo un proyecto, era mi legado. El cierre de mi intervención fue un desafío a las voces internas. Hoy no solo vengo a presentar un proyecto, sino un estatus. He llegado aquí a pesar del pasado y del miedo. Siento que mi trabajo puede hacer una diferencia. La verdad brotaba en mis palabras y resonaba con una claridad que nunca antes había experimentado. El silencio que siguió fue ensordecedor y angustiante. No sabía si había tenido éxito, pero sabía que había compartido algo más profundo que solo ciencia. Había compartido mi lucha personal. Mientras me retiraba del escenario, una mezcla de alivio y agotamiento me embargó. En medio de la vorágine de emociones, una figura familiar apareció. Era mi madre, sentada entre el público, con lágrimas en los ojos que reflejaban un sentido de orgullo. Su presencia me recordó que no solo luchaba por mí, sino por todos los que habían creído en mis sueños. Aunque el resultado del concurso aún era incierto, no había manera de que regresara a la oscuridad en la que había estado. Había enfrentado mis miedos, desafiado expectativas y, más importante, me había encontrado a mí mismo. Pero la incertidumbre no se desvanecía tan fácilmente. A medida que las horas pasaban hasta la anunciación de los ganadores, los ecos de la bofetada tocaban la parte más oscura de mi mente nuevamente. La pregunta persistía: ¿acaso todo esto bastaba para transformar los murmullos del pasado en aplausos genuinos del futuro? En ese fragor de preocupación, una carta llegó a mis manos. La remitente, una de las universidades más prestigiosas del país, había escuchado sobre mi proyecto. La tentación de abrirla superaba mi duda, pero en ese instante comprendí que no importaba el contenido. Había algo más grande en juego que el simple resultado. De repente, cada paso hacia adelante se sentía como una elección que podría cambiar el rumbo de mi vida. ¿Estaba listo para descubrir qué me deparaba el porvenir? El tiempo parecía estancado mientras sostenía la carta en mis manos. La opacidad del sobre, marcado con el logotipo de la universidad, anticipaba un destino que podría cambiar mi trayectoria. Mi corazón latía a un ritmo frenético, pero en mi mente, la voz de la razón comenzó a tomar forma. No era solo el contenido de esa carta lo que importaba. Era el simbolismo que representaba. Había luchado tanto para llegar a este punto y no podía permitir que una mera conversación sobre un resultado me despojara de mi valía.
La sensación de ser un impostor comenzó a emerger de nuevo. Me senté en un banco cercano, el auditorio ahora desprovisto de público, el eco de las conversaciones aún resonando en mi mente. Cerré los ojos y traté de centrarme. Recurrí a mis recuerdos más profundos, a los momentos de duda y desafío que había enfrentado. La bofetada no era solo un acto, era un símbolo de mis luchas, de cómo el dolor podía transformarse en fuerza. Y en ese instante decidí que no dejaría que mi valía dependiera de un papel. A medida que mis pensamientos fluían, me di cuenta de que había estado en un viaje singular hacia el autodescubrimiento. No solo había demostrado a los demás lo que podía hacer, había comenzado a entender quién era realmente. El proyecto había sido una forma de expresar mis convicciones, y mi presentación había sido una ceremonia de autoconfirmación. Al abrir la carta, sentí una mezcla de expectación y miedo, pero esta vez decidí que lo que viniera sería solo un paso más en mi camino. La hoja de papel se desdobló lentamente, revelando una invitación. Mi corazón se aceleró al leer que había sido aceptado en el programa de investigación de la universidad, un espacio que prometía desarrollar no solo mi proyecto, sino también mis habilidades como investigador. Sentí que una chispa de emoción se encendía en mi interior. Sin embargo, también apareció rápidamente un atisbo de incertidumbre. ¿Estaba realmente a la altura de las expectativas que se me impondrían ahora? La voz de mi padre resonó una vez más en mi mente. No puedes dejar que el miedo te paralice. Y a partir de ese momento, sentí que el miedo comenzaba a ceder. Me di cuenta de que la aceptabilidad no era mi objetivo, sino el crecimiento interno y el deseo de contribuir con algo significativo al mundo. La combinación de mis experiencias personales y académicas podrían encajar en este nuevo escenario. Como un nuevo ser, me comprometí en mi interior a aprovechar esta oportunidad al máximo. No podía permitir que los ecos del juicio que había sentido en el auditorio empañaran mi progreso. Lo que realmente deseaba ese día era sentirme lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier nuevo desafío, cualquiera que fuera el resultado de aquel concurso. Pero, a medida que la emoción se asentaba, otra pregunta comenzaba a emerger. ¿Qué tendría que sacrificar para avanzar en este camino? ¿Era suficiente con mi pasión y determinación para superar las inminentes presiones académicas? ¿O necesitaría construir algo más dentro de mí? La revelación se avanzó, iluminando un rincón oscuro de mi mente. Descubrí que esta decisión no solo me afectaba a mí, sino también a aquellos que habían apoyado mi viaje. Mi necesidad de rendir honor a sus expectativas podría llevarme a un punto de quiebre. La lucha por equilibrar mis propios sueños con las aspiraciones de los demás se convertía en un dilema personal próspero. Cuando finalmente dejé el banco, el aire se sentía cargado de un futuro incierto, pero lleno de potencial. Sabía que cada paso hacia este nuevo camino significaría enfrentar no solo lo desconocido, sino también la complejidad de mi propio ser. ¿Cómo lograría salir de la sombra de los demás y encontrar mi verdadero camino? La respuesta a esa pregunta, sentía, sería el núcleo de mi crecimiento personal. El resto de la jornada se convirtió en un laberinto de expectativas. Estaba dispuesto a 160 mirar hacia adentro y descifrar mi voz auténtica en medio de tantas influencias externas. No importaba que tuviera un lugar en una universidad de renombre. Lo que debía forjarme no era el estatus, sino la claridad de lo que realmente anhelaba. En el horizonte, una nueva prueba emergía. Una oportunidad de colaboración con un investigador reconocido estaba a la vuelta de la esquina. Pero, ¿era yo realmente el adecuado para ese tipo de trabajo? ¿Iba a sucumbir de nuevo ante el miedo, o esta vez revelaría la fortaleza que había descubierto en mí? La inquietud me rodeaba, pero también me hacía sentir más vivo que nunca. Este nuevo capítulo podría definir no solo mi futuro académico, sino también el hombre en el que estaba destinado a convertirme. Mientras caminaba por el campus, la atmósfera vibrante me llenaba de una incertidumbre estimulante. Las primeras semanas en el programa de investigación se presentaban como una montaña por escalar, y cada paso hacia adelante parecía presentar más preguntas que respuestas. Las sombras del autoengaño comenzaban a disiparse, revelando un paisaje de posibilidades.
Era un nuevo comienzo, pero también un campo de batalla interno. En mi primer día, el laboratorio estaba lleno de rostros desconocidos, cada uno con una historia propia, cada uno llevando sus propias cargas. Me observé a mí mismo en cada encuentro, analizando mis reacciones mientras trataba de integrarme. La sensación de no pertenecer regresó por momentos, pero esta vez decidí usarla como combustible. En lugar de permitir que la inseguridad me dominara, canalicé esa energía en mis interacciones. Mis compañeros de investigación eran excelentes, con habilidades y conocimientos que superaban cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente. Entre ellos, Laura, una joven brillante cuya confianza parecía inquebrantable. Desde el primer encuentro, su intensidad desafiante me hizo cuestionar mis propios conocimientos. Su forma de comunicar su pasión por la biología molecular me recordó la importancia de la autenticidad, una característica que me faltaba al compararme con ella. Cada día en el laboratorio se convirtió en un reto que cultivaba tanto mis habilidades técnicas como mi resiliencia emocional. Las primeras tareas eran desafiantes, cada experimento requería precisión y una atención al detalle que nunca había dominado plenamente. Los fracasos acumulados me hicieron dudar de mis capacidades. Sin embargo, algo en mi interior luchaba por reconocer que cada error era una lección. En lugar de rendirme, comencé a tomar apuntes detallados de mis fallos, convirtiéndolos en un mapa para mi crecimiento personal. La presión aumentaba. Cada semana debíamos presentar avances en nuestras investigaciones. Mientras preparaba mi primera exposición, un pánico visceral comenzaba a apoderarse de mí. La voz de mi padre resonaba una vez más. No puedes dejar que el miedo te paralice. Esa frase se convirtió en un mantra, una ancla en medio de la tempestad. El día de la presentación, el auditorio se sentía opresivo. La mirada intensa de mis compañeros me desnudaba, sus expectativas pesadas como una losa. Miré a Laura antes de comenzar, y su cálido gesto de apoyo encendió una chispa en mí. Entonces comprendí que no estaba solo en esta travesía. La conexión y el apoyo mutuo eran esenciales. La presentación fue un camino lleno de baches, pero cada vez que tropezaba recordaba mis notas, cada error un peldaño hacia adelante. El tiempo se detuvo en momentos clave. Al final, sentí que había compartido algo genuino con el público. La experiencia me enseñó que mi voz era valiosa, aunque no siempre perfecta. No necesitaba ser igual a mis colegas, debía ser solo yo. Sin embargo, mientras celebraba mi pequeño triunfo, la sombra del sacrificio se cernía nuevamente. Antes de ingresar a este mundo, había dejado atrás relaciones significativas. ¿El éxito profesional valía la pena al costo de mi vida personal? Me pregunté si el equilibrio era posible o si la producción constante de logros me consumiría en el proceso. Al salir del auditorio, encontré a Laura esperando. Su sonrisa era un faro de aliento. A medida que nos adentrábamos en la conversación sobre nuestras investigaciones, de repente sentí que esta red de apoyo podía ser mucho más que colaboraciones académicas. Tal vez estaba forjando amistades que podrían desafiar mis dudas más profundas. Pero, en mi interior, sabiendo que el siguiente desafío se acercaba a grandes pasos, una voz inquietante regresó a mí. ¿Podría este vínculo convertirse en algo que amenazara mi independencia? La búsqueda de un camino auténtico no solo dependía de mis logros, sino también de quienes elegía permitir que se acercaran a mi frágil experiencia. Mientras la noche caía sobre el campus, dejé atrás el laboratorio sintiendo una mezcla de emoción y preocupación. Ahora que la adversidad se intensificaba, ¿sería capaz de profundizar en la verdad de quiénes eran mis verdaderos aliados? La inquietud de la transformación personal se llenaba de preguntas insoslayables. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para obtener no solo éxito profesional, sino también conexiones emocionales auténticas? El camino apenas comenzaba. La rutina comenzó a sentarse como un peso familiar, y cada día en el laboratorio era un paso hacia un futuro incierto. Las interacciones con Laura se volvieron un pilar sobre el cual empecé a construir mis días. Sin embargo, en el fondo, mis inseguridades germinaban como una maleza amarga. Era inevitable, cada poco avance me hacía recordar lo que había dejado atrás. Amigos,
familia, momentos que habían forjado mi identidad antes de embarcarme en esta travesía. Mientras tanto, la presión no daba tregua. Los experimentos se volvían más complejos y las expectativas más grandes. La línea del éxito, ahora acompañada de un costo emocional, empezaba a volverse difusa. Decidí hablar con Laura sobre las dificultades que enfrentaba. Su enfoque directo y honesto me sorprendió. No se trata solo de lo que presentas, dijo. Es cómo lo presentas. Tu viaje, tus luchas, eso es lo que conecta. Su claridad iluminó mis dudas y comprendí que quizás había aterrorizado a mi propio discurso al ocultar mis vulnerabilidades. La autenticidad, después de todo, parecía ser el camino hacia la aceptación. Decidido a aplicar su consejo, empecé a trabajar en mi próxima presentación con un enfoque renovado. En lugar de limitarme a mostrar los resultados, decidí contar toda la historia detrás de ellos, así como mis fracasos y aprendizajes. El día de la presentación resonaba en mi mente como un eco interminable. La ansiedad pulsaba en mi pecho y las palabras de Laura flotaban en mi pensamiento. Cuando finalmente me paré frente a mis compañeros, cada mirada era un recordatorio de mi lucha. Sin embargo, esta vez no cedí ante el miedo. Comencé a relatar mi investigación, pero también compartí las caídas que me habían traído hasta ese punto. Describí el vacío que a veces me invadía, la sensación de estar a la deriva, y cómo cada paso, aunque llenos de tropiezos, me acercaba un poco más a saber quién era. La reacción fue inesperada. Mis compañeros comenzaron a escuchar de manera diferente, asintiendo y sonriendo. Algunas miradas se encontraron en un rincón del aula donde se compartían sus propias luchas. La sala se iluminó con una conexión genuina, una red invisible que nos unía en nuestra vulnerabilidad compartida. Aprendí, mientras hablaba, que los lazos emocionales auténticos podían ser tan significativos como cualquier avance académico. Sin embargo, al concluir mi presentación, sentí una marea de emociones conflictivas. Había revelado tanto de mí, el miedo a cómo podría ser percibido por mis colegas emergió nuevamente. ¿Era esta apertura una forma de fortaleza o una debilidad? La lucha de balancear mi camino profesional y las conexiones personales profundas nuevamente resonaba en mi mente. Laura se acercó al final y su mirada de orgullo reafirmó mi elección de ser auténtico. En ese instante comprendí que había encontrado en ella no solo una colega, sino un recurso humano que me había empujado a ser más. Una mezcla de gratitud y temor por lo que podría desarrollarse entre nosotros circulaba en mi pecho. El dilema de la conexión emocional y la independencia nunca había sido tan palpable. Al salir del laboratorio esa noche, reflexioné sobre lo que había comenzado como una montaña inalcanzable. El temor y la duda estaban retrocediendo lentamente, reemplazados por una confianza que comenzaba a tomar forma. Pero justo cuando comenzaba a sentirme más seguro, un mensaje inesperado de un antiguo amigo iluminó la pantalla de mi teléfono. Las palabras «nos tenemos que ver pronto» resonaron en mi mente como una advertencia y un llamado. Tenía que prepararme para enfrentar otro desafío. ¿Podría reconciliar mi historia pasada con el camino actual sin perder el impulso que había ganado? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, pero sabía que la transformación personal requeriría explorar territorios que nunca había imaginado. La batalla entre lo viejo y lo nuevo apenas comenzaba. Al día siguiente, la luz del sol entraba por la ventana del laboratorio, iluminando el espacio con un destello de esperanza. Sin embargo, la emoción por mi reciente avance se desvanecía entre la angustia de enfrentar mi pasado. De pie frente a la mesa de trabajo, revisaba protocolos, pero mi mente divagaba, centrada en el mensaje de mi amigo. Los recuerdos de nuestra amistad, llenos de risas y momentos compartidos, chocaban con la realidad presente. La persona que era ahora parecía muy diferente de la que él había conocido. Las horas pasaban y aunque intentaba concentrarme en mis experimentos, la tensión crecía. Era un conflicto que creía haber superado, pero la invitación a confrontar mis viejas relaciones me obligaba a examinar el lugar donde había tejido mi nueva identidad. ¿Era este el momento de abrir viejas heridas o podría mi nuevo yo sostenerme frente a ellos? Durante el almuerzo, Laura se sentó a mi lado, trayendo consigo una atmósfera de calma.
Notó mi inquietud y tras un par de preguntas transparentes le compartí la noticia del mensaje. ¿Tienes miedo de que no te entiendan?, me preguntó, mirándome con una intensidad que me hizo dudar. Más que eso, me preocupa que todavía no sepa quién soy realmente, respondí, sintiéndome vulnerable. Laura asintió lentamente y su mirada se suavizó. Tú has cambiado, y es posible que ellos también lo hayan hecho. A veces, reencontrarnos con el pasado puede arrojar luz sobre nuestro crecimiento, pero, al final, eres tú quien decide cuánta luz compartir. Sus palabras me llenaron de una mezcla de claridad y confusión. Sentía la necesidad de establecer límites de lo que estaba dispuesto a abrir, pero al mismo tiempo anhelaba la conexión que alguna vez había tenido con ellos. La ambivalencia me carcomía. Decidí que debía enfrentar esta situación con un enfoque práctico. Al regresar a casa, elaboré una lista de puntos que quería discutir con mi amigo. No se trataba solo de revivir el pasado, sino de confrontar aspectos que había cambiado y cómo esto había impactado en mi presente. Cada palabra escrita se sentía como un paso hacia la reconciliación, pero también hacia la reafirmación de quién era ahora. El día de la reunión, respiré hondo antes de entrar a la cafetería. La familiaridad del lugar me golpeó, pero la presión emocional se intensificaba. Al verlo, apreté los labios. Era un recordatorio de lo que una vez fui, pero en la conversación que siguió, descubrí que él también había vivido un viaje de cambios y autodescubrimientos. A medida que el diálogo fluía, las historias comenzaron a entrelazarse. El remolino de pasado y presente se difuminó en una sinfonía de reconocimiento y redención. Sin embargo, hubo un momento, un silencio incómodo, cuando surgió un tema menos agradable. La huida que había hecho de ciertas amistades laborales me fue lanzada como una realidad, y tuve que defenderme. No me arrepiento de mi decisión de seguir adelante, dije, aunque sentía que parte de mí también se debatía en la verdad de aquellas palabras. Ese instante se convirtió en un mosaico de emociones contradictorias. Sentí que estaba reescribiendo una parte de mi vida, construyendo puentes mientras me limitaba al mismo tiempo. Las miradas de comprensión y desconcierto en su rostro se convirtieron en detonadores de reflexiones que aún no había encarado. Cuando finalmente nos despedimos, emociones encontradas me acompañaban. Había tomado una decisión. No permitiría que mi pasado definiera mi identidad actual, pero tampoco podía volver a cerrarme en mí mismo. Sabía que tenía que encontrar un equilibrio y enfrentar mi camino hacia adelante con la misma autenticidad con la que había presentado mi investigación. Mientras salía del café, otro mensaje emergió en mi teléfono. Esta vez era de Laura. Las palabras eran simples pero contundentes. ¿Estás listo para la próxima presentación? Una ola de nerviosismo recorrió mi cuerpo. Era hora de dar el siguiente paso, de enfrentar no solo mis viejos fantasmas, sino también las expectativas que mi nuevo enfoque traía consigo. La próxima revelación se gestaba, y sabía que enfrentaría no solo el juicio de los demás, sino también el de mí mismo. Mi viaje apenas comenzaba, y en ese umbral sentía que el verdadero desafío estaba por llegar. El día de la presentación llegó con una mezcla de ansiedad y emoción desgastante. Desde la mañana, el vaivén de pensamientos invadían mi mente a medida que me preparaba. Sabía que las palabras que iba a pronunciar durante mi charla no solo resonarían en los oídos del público, sino que definirían mi nuevo sentido de identidad. Había pasado mucho tiempo construyendo este camino, y todo estaba a punto de ser expuesto a la luz. Mientras me dirigía al auditorio, recordé cómo mi antiguo yo hubiera temido estar en este lugar, expuesto a las opiniones y juicios ajenos. Me sentía un extraño en mi propia piel, pero sabía que cada paso que daba, desde la entrada al edificio hasta el ascensor, era un acto de reivindicación de mi nuevo ser. Mi mirada se centró en el escenario, el lugar donde iba a materializar todo lo que había trabajado. La sala estaba llena de rostros familiares y desconocidos, miradas expectantes, algunas de anticipación y otras de escepticismo. En el fondo, la voz de la duda se alzaba, sugiriendo que el riesgo de ser juzgado era alto. Pero al recordar la conversación con mi amigo y las palabras de Laura, me di cuenta que no podía seguir escondiéndome. Era hora de desplegar mi nuevo enfoque ante el mundo. Tomé una respiración profunda y, sin dejar que mis piernas temblorosas me traicionaran, subí al escenario.
La presentación comenzó con una introducción que capturó la atención del público. A medida que hablaba sobre mis investigaciones, las horas de estudio y el esfuerzo de innovación que llevaba detrás, sentí cómo la energía en la sala comenzaba a cambiar. La grandeza de mis logros empezaba a deslizarse hacia afuera. Pero no fue hasta que compartí un testimonio personal sobre mi lucha por reafirmar mi identidad en el contexto de mi trabajo que el silencio se volvió palpable. Conté cómo enfrenté mi inseguridad y cómo cuestioné mis decisiones pasadas. Hablé sobre la decisión de dar la espalda a ciertas amistades, no como un acto de odio, sino como un intento de encontrar mi voz en un entorno que había comenzado a sofocarme. Una vez concluida la dinámica inicial, el público comenzó a reaccionar. Las preguntas se transformaron en debates, y lo que comenzó como un simple discurso se convirtió en una conversación colectiva que desataba la curiosidad sobre mi proceso. No solo eran mis avances académicos los que se estaban discutiendo, era mi transformación personal. La respuesta no era únicamente profesional, sino profundamente emocional. Sin embargo, no todo fue sencillo. Durante la sesión de preguntas y respuestas, sentí una oleada de incomodidad cuando un colega, cuya mirada recordaba perfectamente del pasado, cuestionó mis decisiones. Su tono era punzante, como una aguja, volviendo a abrir la herida que había intentado curar. ¿No crees que al aislarte de tu pasado, estás renunciando a una parte esencial de ti mismo?, preguntó. El instante se congeló. Mi interior se debatía entre la necesidad de defenderme y el deseo de demostrar cómo había crecido desde esos días. Fue un desafío inesperado. Pero justo en ese momento, recordé las palabras de Laura sobre compartir la luz de mi crecimiento. Sin pensarlo dos veces, respondí con honestidad, mostrando cómo esa decisión había forjado, en parte, la persona que era hoy. Al cerrar la charla, recibí un aplauso que me resonó en el pecho, y más que un gesto de aceptación pública, sentí que validaba mi lucha interna. Había pedido en voz alta la reconciliación con mi identidad, y eso era en sí mismo una victoria. Sin embargo, al salir del auditorio, la adrenalina comenzó a apagarse, y la realidad de lo que había compartido me golpeó. Había expuesto mis vulnerabilidades, y no estaba seguro de cómo enfrentar las consecuencias de mis palabras. A medida que caminaba, el mensaje de mi amigo reverberaba en mi mente. Estaba empezando a entender que cada cambio y cada decisión en mi vida merecían ser confrontados con la misma seriedad. Me detuve en seco cuando un nuevo mensaje emergió en mi teléfono. ¿Listo para la próxima jornada de desafíos? Las palabras retumbaban en mí como un eco, recordándome que este viaje de transformación apenas comenzaba, y el camino estaba lleno de sorpresas y riesgos. La incertidumbre se abalanzó sobre mí, se convertía en el nuevo compañero de mi viaje. ¿Qué más estaba por revelar en este cuento de autodescubrimiento? Había tomado un primer paso, pero ¿acaso estaba realmente preparado para el camino que aún me quedaba? ¿Por recorrer? La noche se cernía sobre la ciudad mientras regresaba a casa, y el murmullo del auditorio aún reverberaba en mi mente. Aunque la charla había sido un éxito, el eco de las palabras de mi colega seguía resonando, una provocación que desafiaba mi sensación de estabilidad. Clavada en mi interior, la pregunta se transformó en una espina que me obligaba a cuestionar cómo había manejado la distancia de mi pasado. A medida que caminaba, mis pies se movían con paso firme, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Al llegar a casa, me senté en el borde de la cama, sintiendo la presión de lo que había desnudo mi espíritu. Me preguntaba si la liberación que sentía era genuina o simplemente una forma de aferrarme a una construcción externa de mí mismo. Encendí mi ordenador, el brillo de la pantalla devolvía su luz difusa en la penumbra, y decidí escribir. No solo necesitaba expresar lo que había experimentado, sino que también era un intento de entender y descomponer cada etapa de mi transformación. Mientras escribía, recordé momentos clave que me habían llevado hasta aquí. Cada decisión, cada elección de alejarme de ciertos círculos, y cada vez que había priorizado mi crecimiento personal sobre la aceptación social. Pero, ¿realmente había hecho lo correcto? Un acceso repentino de nostalgia me llevó a abrir un viejo álbum de fotos que tenía guardado en el fondo de un cajón. Las imágenes me llevaron a épocas en las que la inseguridad reinaba en mi vida. Allí estaban mis viejos amigos, quienes parecían ajenos al yo que había decidido construir. Y la tristeza que había sentido al separarme de ellos se convirtió en una carga palpable. Sin embargo, cada rostro me recordó también de lo que había tenido que renunciar para ser quien soy ahora.
La lucha interna era constante. No se trataba de rechazar el pasado, sino de redefinirme en sus sombras. Los días siguientes pasaron rápido, marcados por la expectativa del mensaje de mi amigo. Cada vez que me llegaba un nuevo correo, latía mi corazón con la esperanza de que me propusiera algo que me sacara de la apatía que empezaba a invadirme. Este nuevo recurso de la incertidumbre me obligaba a adentrarme en mis miedos y limitaciones de manera más inteligente. La sensación de presión en mi pecho se intensificó cuando por fin recibí un mensaje que leyó. Es hora de poner en práctica lo que has compartido. Te invito a liderar un taller enfocado en la vulnerabilidad como herramienta de crecimiento. El desafío era abrumador. Ciertamente pensaba, cada pieza de crecimiento personal que había acumulado hasta ahora era insuficiente ante la oportunidad de exponerme nuevamente ante un grupo. Sentí un torbellino de emociones en mi interior, una mezcla de temor y emoción por la posibilidad de guiar a otros en su propio proceso de sanación. La vulnerabilidad, por más dolorosa que fuese, tenía un poder liberador inexplicable. Sin embargo, una sombra de duda comenzaba a surgir. ¿Estaría realmente preparado para afrontar las historias de otros? ¿Abrir esas puertas que había estado manteniendo cerradas? ¿Podía enfrentar la responsabilidad de estar en la posición de un líder, de un guía en el viaje de la autotransformación? La idea de no cumplir con las expectativas, tanto las mías como las de los demás, se convirtió en una pesadilla consciente. Decidí hacer una lista, poner en papel las bases de lo que podría compartir y aquellas áreas en las que también me sentía inseguro. Quería ser realista y honesto acerca de mi proceso. Las horas se convirtieron en días y trabajé cada vez más en mi presentación, pero cada avance estaba cubierto de inquietud. A medida que el día del taller se acercaba, la narrativa interna cambiaba. Fue una lucha constante entre el miedo a fallar y la valentía que empezaba a forjarse dentro de mí. ¿Qué pasaría si, al final, el taller se convirtiera en mi propio espejo, donde se reflejaran mis inseguridades más profundas? Mientras ajustaba los últimos detalles, me pregunté, ¿sería capaz de conectarme con otros en su vulnerabilidad sin caer en la mía propia? La noche anterior al taller, experimenté una mezcla de desasosiego. Reviví momentos de desconfianza que amenazaban con asomarse, el reflejo del temor a quedarme paralizado ante la audiencia. Pero, al mismo tiempo, la chispa de determinación comenzaba a brotar, iluminando un camino hacia lo desconocido. Era una oportunidad única de mostrar que, a pesar de las dudas, mi crecimiento personal era una travesía constante. Con el amanecer del nuevo día, lo único que podía hacer era enfrentar lo que venía. Al dar el primer paso hacia el lugar del taller, sentí que, a pesar de las voces que intentaban silenciarme, la esencia de mi viaje estaba a punto de florecer en formas que nunca había imaginado. Fue entonces cuando miré hacia el horizonte, sintiendo que las palabras de aliento resonaban en mí. La verdadera transformación comienza ahora. ¿Sería este el momento que cambiaría todo lo que creía saber sobre la vulnerabilidad? Las luces titilaban sobre el escenario, proyectando sombras danzantes que acentuaban la tensión en el aire. No podía evitar que la ansiedad ascendiera por mi pecho, mientras me preparaba para enfrentar a la audiencia. La sala, con sillas asignadas por doquier, parecía un caldo de cultivo para la vulnerabilidad, y en mi mente, cada rostro era una posible proyección de mis propios temores. A medida que avanzaba hacia el centro, la percepción de que la verdadera transformación dependía no solo de mí, sino de todos los que estaban allí, se hacía más clara. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones, y al soltarlo, intenté liberar un poco de la tensión acumulada. Colocar mis pensamientos en orden fue difícil. La voz interior que cuestionaba mi habilidad casi amplificaba el ruido exterior. Sin embargo, justo antes de pronunciar la primera palabra, recordé el propósito detrás de este taller, un espacio seguro para compartir experiencias. Si podía ser honesto con ellos, quizás también lo sería conmigo mismo. La primera dinámica que presenté, un ejercicio de autoconocimiento, consistía en compartir una palabra que describiera cómo se sentían mientras se miraban en sus propios reflejos. Mientras escuchaba a los demás desnudarse emocionalmente, me sentí inspirado. Con cada historia compartida, sentía que mi propia vulnerabilidad comenzaba a emerger.
Las lágrimas contenidas de uno de los participantes me recordaron que la auténtica conexión se habilita a través del riesgo emocional. Sin quererlo, estaba preparando el terreno para mis propias revelaciones. Cada relato que compartían era un espejo de experiencias pasadas que yo había vivido, y esa conexión comenzó a forjar un nuevo tipo de energía en mí. Mientras los miraba a los ojos, me di cuenta de que no era solo un líder, estaba siendo un igual en este viaje. Había algo casi purificante en la honestidad cruda, un recordatorio tangible de que todos llevamos cargas invisibles y secretos en el corazón. Con este nuevo reconocimiento, mis palabras fluyeron con un poco más de confianza. Hablé sobre mis inseguridades, sobre la lucha que había enfrentado al alejarme de mi pasado, y sobre la presión de ser siempre la voz instruida. Sentí un ligero alivio, como un susurro que me decía que había estado preparándome para este momento sin saberlo. Revelar mis propias vulnerabilidades abrió sutilmente una puerta para que otros hicieran lo mismo. A medida que el taller avanzaba, yo guiaba, pero también aprendía. Observaba sus expresiones, notando cómo una sensación de compasión y entendimiento crecía en la sala. Era evidente que todos habían venido buscando algo, aceptación, conexión o quizás simplemente un momento de libertad. Todo lo que había acumulado en mi viaje ahora servía para iluminar el camino de los demás. Me sentía más seguro, no solo de mis capacidades, sino de mi autenticidad. Irrumpió una voz en mi mente. ¿Podía esto ser el reconocimiento que había estado buscando desde el principio? Si iba a enfrentar la vida con sinceridad, tendría que trascender de ser un simple conferenciante a convertirme en un faro de esperanza para otros. Ya no se trataba de cumplir expectativas, sino de abrazar el poder de compartir mi historia. ¿Acaso no era eso lo que realmente importaba, el poder liberador de la vulnerabilidad? Sin embargo, en ese instante de descubrimiento, una nueva sombra apareció. ¿Y si este viaje no terminaba aquí? ¿Y si al abrir esa puerta me encontraba ante recuerdos dolorosos que había enterrado profundamente? ¿Sería capaz de soportar las verdades que emergían junto con el crecimiento de los demás? Cuando la audiencia se unió para escuchar mis reflexiones finales, me di cuenta de que estaba a punto de enfrentar una verdad aún más difícil. A medida que las luces se suavizaban y el eco de mis palabras resonaban en los corazones de todos los presentes, comprendí que este era solo el principio. Era el momento de aceptar que la vulnerabilidad era un viaje que no solo transformaría a otros, sino que también amenazaba con desmantelar ciertas partes de mí. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que aquello significaba? Sin tiempo para mermar la incertidumbre, la pregunta seguía hirviendo en mi mente. ¿Quién sería al final de todo esto? Mientras terminaba el taller, una oleada de emoción recorrió mi ser. Había puesto en palabras no solo mi historia, sino también el dolor colectivo de aquellos que me acompañaban. Las reacciones en la sala eran palpables, lágrimas, sonrisas y abrazos flotaban en el aire como testigos de una experiencia compartida. Allí, en ese momento, comprendí que mi viaje hacia la vulnerabilidad había cobrado un sentido más profundo. No era solo un acto de rebelión contra mis miedos, sino una celebración de la comunidad que se forjaba a través de nuestras historias. Salí del auditorio sintiendo un renovado sentido de propósito. La carga emocional que había llevado conmigo se había liberado, en parte debido a la honestidad que había compartido, y en parte porque había útilmente guiado a otros a hacer lo mismo. Allí, en el umbral de un nuevo capítulo, entendí que cada paso dado hacia esa vulnerabilidad me había llevado a un crecimiento tangible y auténtico. Días después, recibí las primeras noticias de que el taller había causado un impacto significativo. Comentarios sobre cómo había resonado con las inseguridades de otros comenzaron a inundar mi bandeja de entrada. Esta respuesta me reafirmó la idea de que ser vulnerable no solo era una práctica de autocuidado, sino también un servicio hacia los demás. Había integrado mi perfil de investigador en una narrativa donde mi voz genuina era la herramienta que podía usar para iluminar el camino de otros. Sin embargo, el verdadero cambio se reflejó en mi vida personal también. Al reconectar con aquel viejo amigo, la charla no se limitó a justificar mis decisiones pasadas, se transformó en un diálogo sobre nuestras evoluciones personales. Nos encontramos en un punto en el que ambos habíamos cambiado, y reconfiguramos lo que significaba la amistad. Fue un reencuentro cargado de risas y comprensión, donde los límites que antes me separaban de la aceptación habían desaparecido.
Estaba empezando a ver que no se trataba de dejar atrás mi pasado, sino de encontrar un lugar para él, dentro de la persona que había llegado a ser. El regreso a la universidad se sintió diferente. A medida que interactuaba con mis compañeros, la confianza que estaba llevando adquirió un nuevo tono. Mi voz, una vez llena de dudas, ahora se me presentaba como firme y clara. Cada discusión en el laboratorio, cada asamblea, se convertía en una oportunidad para demostrar que el conocimiento y la vulnerabilidad podrían coexistir, que abrirse a los demás no era una debilidad, sino un mensaje de fortaleza. Fue en una de estas reuniones donde la jefa del departamento me propuso liderar un nuevo proyecto de investigación sobre el impacto psicológico de la vulnerabilidad en el rendimiento académico. La resonancia de su propuesta no solo reconocía mis habilidades investigativas, sino también el valor que había encontrado en compartir la experiencia humana. La visión de este proyecto era transformar la manera en que entendemos la ciencia y la vulnerabilidad. Fortalecer comunidades académicas a través del apoyo emocional, integrando la experiencia humana dentro de la investigación. A medida que la noticia se extendía y el proyecto comenzaba a cobrar vida, sentí una mezcla de orgullo y humildad. Había transformado las sombras de mis inseguridades en un faro de luz que guiaba no solo mi carrera, sino también la de quienes me rodeaban. Cada logro se presentaba como una nueva piedra en el camino hacia un futuro más luminoso y esperanzador. Mirando hacia atrás en el tiempo, el joven que había enfrentado la bofetada de su primo en la Nochebuena, el que había luchado con sus miedos y había cargado con el estigma de un futuro incierto, ahora se encontraba ante un amanecer lleno de posibilidades. Esa bofetada que pensó que lo había debilitado, había creado al guerrero que era hoy. Había logrado abrazar su historia con valentía, transformar sus heridas en fortaleza y, por último, había pasado de ser un investigador aislado a convertirse en un líder que podía guiar a otros a través de la vulnerabilidad. Al día siguiente, mientras me preparaba para la primera reunión del nuevo proyecto, sonreí frente al espejo. Había alcanzado una búsqueda profunda dentro de mí, que era gratificante, renal y sobre todo, un verdadero testimonio de que cada despedida a un pasado doloroso tenía el poder de abrir las puertas a un futuro significativo. No solo había conquistado mis miedos, había demostrado que la transformación auténtica comienza al mirarnos a nosotros mismos y a los demás con sinceridad y compasión. Así, con una renovada confianza y un propósito claro, estaba listo para el siguiente desafío. Y con cada paso, sabía que había logrado algo verdaderamente importante, convertirme en un individuo integral, uno que no solo sobrevive, sino que prospera y conecta profundamente con el mundo. Ahora es el momento de que también ustedes tomen acción. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán a transformar sus propias vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y así ayudarnos a compartir mensajes de superación personal a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Su voz importa. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan esta dosis de inspiración en sus vidas. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que su apoyo es vital. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Su voz importa. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan esta dosis de inspiración en sus vidas. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que su apoyo es vital.